Buenas tardes nuevamente con la Iglesia del Señor y también los que están viéndonos ahí por la señal de YouTube, Facebook. Le damos la bienvenida a este tiempo. Vamos a orar para poder rápidamente meditar la palabra de Dios, ¿sí? Amado Dios, nos presentamos delante de ti para que seas tú hablándonos, Dios. Ayúdanos a poder conocer lo que hay en tu corazón, lo que tú deseas y lo que tú, Padre, quieres impartir en esta tarde, Dios. En tus manos me encomiendo, Señor, para que seas tú hablando a través de mi persona. En el nombre de Jesús, Dios, oramos a ti. Amén. Amén. Bien, en este año el pastor Saúl nos ha dado un encargo justamente de poderle darle fuerza al primer eje de nuestra visión. ¿Cuál es? Ser transformados por el amor de Dios, ¿correcto? Bien, yo quería compartirles relacionado con el primer eje, justamente la palabra de Dios en nuestra transformación. ¿Saben? Hay algo que me llamó la atención siempre de los personajes históricos que de una u otra manera trascendieron en nuestra historia, no solamente en la historia de la iglesia, sino aún en nuestra sociedad. Y siempre me llamó la atención, o siempre admiro la vida de un fraile agustino, un monje agustino, en 1521, o bueno, en los 1500 para adelante, ¿no? Realmente causó un cisma a la iglesia tradicional de ese entonces. Siempre me llamó la atención cómo un hombre pudo realmente causar todo esto, ¿no? Todo este imperio, porque solamente fue un hombre, ¿saben? Este hombre, justamente en 1521, en ese año, se presenta ante el emperador Carlos V, ¿sí? Y ante las autoridades de los estados alemanes en ese momento, porque le estaban exigiendo a que él se retractara, porque él había denunciado a la autoridad máxima en ese entonces, que era el Papa, y todas sus mentiras, que eran las indulgencias. Y este hombre se había levantado y esto había provocado justamente que lo convocaran, justamente, y el emperador mismo, presente ahí, le estaban pidiendo que se retractara a él de todos sus escritos. Y en ese día, él hace esta declaración que realmente me llama poderosamente la atención, y vamos a subrayar justamente relacionándolo con el tema que nos compete hoy en esta tarde. Dice él, respondiendo sus frases últimas, cuando le pidieron una respuesta, decía: a menos que me persuada por testimonio de las Escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y de los concilios, puestos que han errado y se han contradicho a menudo, me siento vinculado con los textos escriturísticos que he citado, y mi conciencia continúa cautiva de la palabra de Dios. Ni puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es ni seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. Dicho esa frase, simplemente dijo: estoy en sus manos, hagan lo que a ustedes les parece, Dios me ayude. Y conocemos la historia después, la victoria que Dios le dio a este hombre. Pero subrayo esta frase, ¿no? Mi conciencia continúa cautiva de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar justamente acerca de la importancia o lo que la palabra de Dios, justamente cómo influye en nuestra transformación. Vamos a ver Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Dice la palabra de Dios, un texto muy conocido. Antes en la mañana la pastora Shimi, el pastor Humberto, su esposa, es el primer texto que yo memoricé, me dijo, ¿no? Y de repente algunos de ustedes también, ¿no? Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, Dios hablándole a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, vamos a analizar la palabra de Dios, ¿no?, en nuestra transformación. Vamos a analizar cuán importante es todo ello, pero quiero hacer un preámbulo, creo que es necesario. Porque a veces equivocadamente creemos y pensamos que en el Antiguo Testamento tanto el pueblo de Dios u otras personas se salvaban cumpliendo la ley. Y a veces hemos tenido ese concepto, ¿no? Y está errado, porque siempre fue la gracia de Dios.
Siempre fue la bondad de Dios extendida sobre un grupo de personas que no merecían nada. ¿Correcto? Veamos, por ejemplo, antes que Dios le comience a dar las instrucciones a Moisés, luego a Josué le va a instar a que cumpla todo ello, lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué había hecho Dios? Los había rescatado de Egipto cuando eran esclavos. Y es interesante, primero los rescatas para que sean su pueblo y Él sea su Dios, y luego le da las instrucciones. O sea, primero hay una manifestación de gracia de Dios hacia un grupo de personas que no lo merecían y que estaban esclavos. Dios en su gracia lo rescata, ¿sí?, sin condicionarle para nada. No es que le dice, mira, te doy las leyes, si la cumples te salvo y lo saco de Egipto, si no la cumples se quedan ahí. No, lo salvó, lo rescató. Luego le da las instrucciones, la ley, porque dice que ahora son mi pueblo y como yo soy santo, ustedes también deben ser santos. Así que aquí están las normas, cómo deben conducirse. O sea, siempre fue la gracia de Dios. Es lo que ocurrió en nuestras vidas también. ¿Acaso nos salvó Dios a nosotros porque éramos las mejores personas? No. Estábamos inmiscuidos en el pecado, ¿correcto? Estábamos cada uno esclavizados en cualquier tipo de acción que destruía nuestras vidas. Y yo quiero decirle también aquí, amigo, que estás en este lugar, porque a veces equivocadamente pensamos, no, yo todavía no estoy preparado para buscar a Dios, todavía no estoy decidido a dejar ciertas cosas. No vas a poder nunca, nadie lo va a poder. Porque simplemente dejarte que Él nos rescate a nosotros para que Él pueda restaurar nuestras vidas. Esa es la gracia de Dios. Cuando no lo podemos hacer, Él viene a nuestra ayuda y Él extiende su mano y nos rescata, nos saca de la esclavitud, que puede ser algún tipo de vicio, algún tipo de adicción o algún tipo de acción que está destruyendo mi vida o la vida de los demás. Esa es la gracia de Dios. ¿Correcto? Porque pensar o creer que tengo que estar preparado, me estoy engañando a mí mismo y ¿saben qué cosa? Estoy desperdiciando y no estoy valorando, no estoy aprovechando de la gracia de Dios, que hoy un día más, en este domingo, su mano está extendida para toda aquella persona que aún no lo conoce y que de repente quiere ser libre. La mano del Señor está extendida en este día. ¿Ok? Viendo entonces la razón por la cual Dios le da las instrucciones, vamos a analizar todo ello. Bien, ¿qué pasaba? Moisés ya había muerto. Dios está llamando a un joven, Josué. ¿Para qué? Para que él se encargara de poder cumplir aquella misión de entrar él y todo el pueblo a la tierra prometida. ¿Correcto? Bien, el desafío era grande. ¿Correcto? Porque no solamente era vencer al enemigo que estaban ahí en Canaán, no solamente era ello, sino era lidiar con un pueblo que había demostrado que no era un pueblo muy obediente, un pueblo que le había causado muchas tristezas y mucho dolor, inclusive a Moisés, un pueblo que por su desobediencia habían dado vueltas 40 años en el desierto. ¿Correcto? Ahora, no pensamos que eran los peores ellos. Nosotros cuántas veces también estamos así repitiendo algunas cosas que no deberíamos hacer, ¿sí? Y somos conscientes que en el corazón del ser humano, el corazón nuestro, a veces no obedece plenamente y fielmente a Dios rápidamente. Nos cuesta, ¿correcto? Así que no podemos señalar a este pueblo también como si fueran los peores y nosotros los mejores, ¿ok? Bien, este es el desafío que Dios le estaba dando a Josué ahora para ello. Ahora Josué se encontraba en una situación de mucha responsabilidad, donde tenía que dejar que la palabra de Dios, porque Dios le estaba diciendo, tratara con su corazón para que pudiera él ser la persona, el líder correcto, el padre correcto, él pueda ser el ejemplo correcto para que así él sea instrumento de Dios. Y luego tenía la tarea de poder guiar a todo el pueblo a tomar posesión y repartir toda la herencia que Dios había dado a su pueblo. Y para esto justamente Dios le muestra la clave que le va a dar el éxito. Y después hablaremos lo que significa éxito, ¿ok? Que es justamente que nunca se aparte, dice, que nunca se aparte de tu boca la ley, ¿correcto? Esa es la primera instrucción. El tiempo me está empujando, pero como estamos en la reunión de las 2:30, no hay nada después, así que yo tranquilamente estoy, ¿ok? Siempre esperaba que me programen esta reunión. Bien,
dice que nunca se aparte. Ya lo voy a resumir en una frase simplemente. ¿Qué cosa? Ni una vez dejes de hacer esto. O sea, ni un momento dejes de hacer esto. Correcto, que la palabra de Dios esté allí. Y miren, vamos a analizar un poquito acerca de algunas costumbres judías que realmente nos va a enseñar bastante de cómo a veces debemos aprender algunas cosas de ellos, de cómo consideran ellos la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una declaración judía muy conocida como Shema Israel, ¿no? ¿Han escuchado Shema Israel? Adonai Eloheinu Adonat Ehai, decía, ¿no? Jehová nuestro Dios, no, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, decía, ¿no? ¿Correcto? Eso es el Shema Israel. Es la declaración más importante para el pueblo judío. Bien, les voy a mencionar en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 9, del verso 4 al 9 está justamente esta declaración judía. Dice, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Claro que los judíos no mencionan el nombre de Jehová, para ellos mencionan el nombre Adonai, porque para ellos el nombre de Dios es tan santo que ligeramente no podemos decir Jehová, Yahvé. No, 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 no. Estos labios impuros no pueden pronunciar esos nombres tan santos. Así que antes de mencionar el nombre, pondremos otro, ¿no? Que pueda relacionarse con él. El Adonai, el Señor. Interesante, ¿no? Porque a veces con mucha ligereza, a veces se toma el nombre de Dios, pero para ellos no. Correcto, pero dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, decía. Es interesante, ¿no? ¿Saben lo que hacen los judíos? Cuando el bebé nace recién, la primera frase no es que le dicen, a ver, papá, di papá. No, no le dicen di papá. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La primera palabra que deben escuchar un niño recién nacido dentro de la comunidad judía es esa. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Saben? Y es el anhelo que todo judío al morir le repitan esa palabra antes de partir de este mundo. Miren la reverencia que tienen ellos con la palabra de Dios. No, tanto así que, bueno, todas estas cosas que el Señor había instruido para que lo hagan, ellos lo habían llevado de una forma bien práctica, porque aquel Señor lo que está diciendo que es la palabra de Dios esté en toda tu vida, en todo tu momento, en todo tu ser, le estaba diciendo, ¿no? En los postes, cuando duermas, cuando te levantes, ¿correcto? Pero ellos lo hacían de tal manera que se ponían ciertos pergaminos pequeños, lo ponían en su cabeza, ¿no? Para que esté ahí la palabra de Dios en mi cabeza, en mi mente, decía. O lo ponían en su brazo izquierdo y cerca al corazón, para que mi corazón también y mi mano también esté regida por la palabra de Dios. Es interesante, ¿no? Bueno, hacerlo por costumbre o simplemente por hacerlo no tendría significado. Pero entendamos el sentido, que la palabra de Dios esté siempre en nuestra boca, dice, ¿no? Siempre. Y algo interesante, porque para el judío, que la palabra de Dios esté en su boca es que estén siempre oyendo la voz de Dios, oyendo y meditando, estando ahí con la palabra de Dios. O sea, más que de repente hablar, es oír. Para los judíos, oír, lo más grande que puede hacer nosotros es oír a Dios y a través de su palabra. Oír a Dios a través de su palabra. Y es interesante ¿por qué? Porque cuando yo entienda esta primera parte de mí, ¿no? Que la palabra tiene que estar dentro de mi ser, ¿qué va a provocar? Por inercia voy a hablar de Dios, voy a hablar su palabra, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, cuando está la palabra siempre de Dios en mi vida, por inercia solo brotan ellos. Pero si no hay nada en mi corazón de palabra de Dios, no hay una detenerme yo para poder estudiarla, meditarla,
para poder averiguar más de ello, difícilmente fluya de nosotros la palabra de Dios. ¿Ok? Así que, entonces, esta primera parte, que la palabra de Dios siempre esté en nuestra boca. Bien, punto número 2. La palabra de Dios en nuestra meditación. Me encanta un salmo que un día leí, decía Salmo 119, verso 97. Porque este meditar no es solamente pensar, no, es dejar que ese detenerme delante de Dios involucre todo mi ser. Miren lo que decía el salmista, Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu ley, Dios, que todo el día pienso en ella. ¿Cuándo uno piensa en alguien o en algo todo el día? ¿Cuándo? Cuando uno ama, ¿sí o no? Cuando uno ama, está ahí pensando en qué estará haciendo, ¿no? ¿Dónde estará? Lo extraña uno, ¿correcto? ¿Los esposos extrañan a su esposo? ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Cuando las primeras noches se despiertan, oh, amor, amaneciste. Y la sonrisa ahí, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pasan los años y a veces cuando se despierta dice, ¿qué? ¿Amaneciste? Creo que no debe ocurrir ello, ¿no? Entonces, pero cuando uno ama siempre está disfrutando todo ello. Y el salmista expresa eso, ese amor hacia Dios, ¿no? Cuánto ama tu ley, que todo el día pienso en ella. Yo cuando me leí ese texto, en verdad me sentí mal, porque sinceramente yo no en ese tiempo no pensaba en la ley de Dios todo el día. No era así. Ese tiempo me acuerdo cuando leía, como a todos nos sucedía, ¿no? Te daba sueño, no entendías, ¿correcto? Pastor Marcos en la mañana decía, hay algunos que le han comentado a él, no sé si de broma o cierto, decían que algunos para dormir leían la Biblia. Dice, oye, no tengo sueño, así que para leer, lee tu Biblia para duermas. Dice. No, pero la palabra de Dios tiene que ser deleite para nosotros. Sí, tiene que deleitarnos. La palabra de Dios tiene que ser como una carta de amor que Dios nos dirige a nosotros. ¿Qué me dirá hoy mi amado? ¿Así? ¿Qué dirá hoy mi amado? ¿Qué palabra tendrá hoy mi amado? Miren, el griego Hagá, que significa meditar, me llama la atención todo su significado que tiene. Meditar, gemir, hablar, imaginar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, decía. Y cuando dices, parece que a veces medio contradictorio los significados. No, el meditar es involucrar todos nuestros sentimientos. Es dejar que justamente la palabra de Dios afecte todo nuestro ser. De tal manera que hay momentos que puede llevarnos inclusive en esa meditación a llorar, a rugir, a poder de repente tener algún tipo de reacción. Tiene que afectar porque es una palabra viva, es una palabra real, no es un libro más. La palabra de Dios no es un libro más, es palabra de Dios. Tiene que causar un efecto en el corazón. En ese momento tenemos que levantarnos movidos por algo. Triste de repente porque hemos sido redarguidos. Contento de repente porque estamos en la voluntad de Dios. Agradecido de repente porque hemos visto la bendición de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene que causar ese efecto en nuestras vidas. Es como cuando Jacob llegó un momento y decía, Señor, yo no te dejo si tú no me bendices. ¿Se acuerdan, no? Ya esa frase puede estar aplicada, Señor, hoy quiero meditar tu palabra. Señor, háblame. Hay momentos que yo, cuando era muchacho joven, decía, Señor, yo no me levanto en estos momentos si tú no me dices algo que yo pueda decirte, me has hablado hoy. ¿No? Siempre era un grupo de amigos, justo recordaba hoy día 4 amigos que siempre estábamos ahí. Cuando nacimos una iglesia de asambleas, ¿saben? Buscábamos ayunos por todos lados. Si no había ayuno, lo creábamos el día de ayuno. Y nosotros vivimos al pie de un cerrito, así que íbamos y dice, este es nuestro Sinaí. Y escalábamos ahí y buscábamos al Señor, ¿no? Porque queríamos que Dios hablara a nuestras vidas, Bien, punto número 3. Punto número 3 dice, la palabra de Dios en nuestras acciones. Porque Josué también, Dios le habla a Josué y le dice, para que guardes y hagas conforme
todo lo que en él está escrito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, los parámetros son las escrituras. Amén. Los parámetros son las escrituras. Martín Lutero justamente decía eso. Mi mente está cautiva a la palabra de Dios. No puedo retratarme, no puedo ir más allá de lo que las escrituras dicen. No puedo ir menos, no. Mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Aún a pesar que él iba a perder todo, porque aún a punto de perder la vida estaba expuesto, no le importó nada, porque su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. Y si era posible perderlo, no importa, porque no podía, él estaba preso, se sentía preso a la palabra de Dios. Es como Jeremías también un momento decía, yo no quise hablar más de ti, pero no puedo, era como un fuego que me consume, me decía él. Un corazón aprisionado por la palabra de Dios. Es lo que debe justamente buscar nosotros. De tal manera que cuando me encuentre en alguna situación digo, no, esto va en contra de la palabra de Dios. No puede hacer, no puede estar dentro de mi corazón. Yo me acuerdo un día un chico de mi red se fue a otra iglesia y después de mucho tiempo él viene y me da la noticia buena. Me dice, me voy a casar, me dice. Ay, qué bueno, felicidades. Le digo, sí, qué bueno, sí, voy a casar. Conocí una chica, es muy buena, todo tal. Ay, qué bueno, le digo. ¿Cuándo la boda? Ya el próximo mes, por eso le pasaba la voz para que pueda estar usted presente ahí. Me dice, qué bueno, le digo. ¿Y qué tal? ¿Y ella congrega allí? ¿Dónde congrega? Le dice, no es creyente, me dice. Pero es una buena chica, me dice. Y yo le abracé y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo te deseo de todo corazón que seas feliz. De verdad, es mi deseo. Nunca voy a desearte lo contrario. Yo deseo que tú seas feliz, que te vaya bien. Es mi deseo. Pero mi deseo no es determinante para tu felicidad. Es mi deseo como amigo, como hermano. Porque lo que va a hacer que tu vida y tu matrimonio vaya a buen puerto es cuando consideremos la palabra de Dios. Te estás jugando la ruleta rusa. Es cierto que hay algunas excepciones que en la iglesia se ha visto, le digo así, pero no es la norma, le decía. Y tú estás jugando con la ruleta rusa. Yo no quisiera que te pase eso. Yo deseo que te vaya bien, pero mi deseo es un simple deseo nada más. Porque es la palabra de Dios, es la que realmente debe ser la guía en nuestro caminar y en todas las decisiones que tenemos que tomar. Lo dejé. Hoy estoy hablando de una persona que se ha divorciado. Porque hay excepciones, cierto, pero la excepción no es la regla. Y siempre es bueno considerar la palabra de Dios. En los consejos, en todos los consejos que el Señor nos da al respecto. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice guardar, en el griego guardar dice. Cercar alrededor como con espinos, decía. Ya, así tienen que ser justamente guardados, que la palabra de Dios de esa manera, ¿no? Sean puestas en nuestras vidas. No permitir que nos salgamos de ese cerco. No permitir que estemos ahí, porque eso nos va a garantizar que estemos caminando como al Señor le agrada. ¿Queremos que Dios transforme nuestras vidas? Sí, la única fórmula justamente es considerando la palabra de Dios. ¿Queremos de repente transformar nuestra sociedad? Como un día lo hizo Martín Lutero, ¿no? Pero la única manera es justamente, como él llegó a decir, que mi mente y mi conciencia esté cautiva a la palabra de Dios. Y por último, terminamos este texto diciendo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el término prosperar a veces es mal entendido en las Escrituras. A veces creemos que prosperidad, relacionando con todo lo que en este mundo busca, es riqueza económica, ¿no? Que no es mala, pero no es el total de lo que significa la palabra de Dios prosperidad. ¿Qué es éxito? En la versión, si no me equivoco, de Jerusalén, es la que dice, y tendrás éxito, que le dice. ¿Qué es éxito realmente? ¿Saben? Claudio Freyson lo encontré en una frase, no la encontré en la entrevista en una de las revistas que leí, pero encontré la frase y dije, bien. Y la frase que él decía, éxito no es otra cosa que conocer a Dios y permanecer en su voluntad.
En la entrevista que le hacen a él en una revista del Movimiento Misionero Mundial que leí, le preguntaron a él, Claudio, no sé cuántos conocen a Claudio Freyson, de repente yo nomás lo conozco. Claudio Freyson fue un hombre de Dios que fue usado en tiempo ya, décadas pasadas. Llenaba estadios cuando venía, Dios lo usaba grandemente, un instrumento de Dios poderoso, tremendamente. Bien, ahí le preguntaron a él, Claudio le dice, ¿tú te sientes un hombre exitoso? Y él dice, depende para ti qué es éxito. Si éxito para ti es que tú me entrevistes, que salga en la televisión, que llene estadios, que salga en tu revista. Si tú crees que es éxito, es así, bueno, soy exitoso pues. Pero yo no me considero exitoso por eso, le decía. ¿Sabes por qué me considero exitoso? Por esta frase que él dijo. Por hacer la voluntad de Dios. Hay personas, y él mencionó un pueblito allá de Tucumán, de Argentina, pueblitos lejos. Hay personas, hombres de Dios, que tienen la obra, está en la obra de Dios ahí. No lo entrevistas, no sale en televisor, no llenan estadios, no lo conoces tú, para nada, no lo vas a entrevistar. Para ti, de repente, no son exitosos, pero delante de Dios son exitosos. ¿Por qué? Porque están haciendo la voluntad de Dios en el lugar donde Dios quiere que haga. Amén. Eso es éxito. Las riquezas en este mundo son efímeros y pasajeros. Fyodor Dostoyevsky, en una de sus obras, dice esto. Miren lo que dice él, Memoria del subsuelo, me había olvidado el libro. Memoria del subsuelo, él dice una descripción de lo que el hombre puede ser, pensando simplemente en lo material. Decía esto, mira, bañad al hombre, decía, con todas las bendiciones terrenales. Sumergirlo en la burbuja de felicidad tan inmensa que no puede haber más allá de la superficie. Darle tal satisfacción económica que nada le quede por hacer, o sea, que lo tenga todo, solamente excepto dormir, comer pan y preocuparse por el devenir de la historia. Cuando tenga todo eso, dice, y será entonces cuando por pura ingratitud, sátira y hartazgo hará algo desagradable, incluso estará dispuesto a arriesgar todo su pan a cambio de la más antieconómica insensatez y de la mayor de las tonterías. O sea, dale todo para que esté tranquilo. ¿Sabe qué? Él mismo va a provocar su desgracia, dice. Aunque lo tenga todo, él mismo va a provocar su desgracia. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Amén. Y Jesús, creo que más claro el maestro decía en Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amén. Que la palabra de Dios sea realmente quien dirija plenamente todas nuestras vidas. Es lo que nos ha dejado el Señor como herencia y como el mejor legado justamente para la humanidad. Es triste no tanto cuando el mundo desprecia las Escrituras, ridiculizan y se burlan de todo ello. Siempre lo he hecho. Personas que no conocen a Dios siempre lo han hecho. Es triste cuando dentro del pueblo de Dios la palabra de Dios no es valorada y no es tomado en cuenta en nuestras vidas. Eso es triste. Y creo que toda esta meditación de este tiempo nos tiene que llevar justamente a poder considerarla en nuestras vidas. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Quiero que cierren sus ojos, por favor, en esta tarde. Y quiero hacer un llamado en esta tarde a aquellas personas que por primera vez están en este lugar o que de repente están viniendo ya cada domingo aquí en este lugar,
pero que aún no han tomado una decisión. Yo sé que sinceramente tú estás buscando algo diferente para tu vida. Pero déjame decirte que es Dios que en esta tarde te invita a ti y viene en busca de ti justamente para salvarte. Yo sé que muchas veces pensamos, tengo que estar preparado para buscar de Dios, para encontrarme con Él. No, porque así como estás, Él quiere acercarse delante de ti para ayudarte a salir de esa situación. Así como estás, de repente dices, no voy a poder, voy a fracasar, le voy a fallar a Dios. No, no importa, porque no eres tú quien va a hacer ello. Es el Señor con su poder que pondrá en tu vida, que cambiará tu corazón. Es Él quien hará eso. Si tú simplemente en esta tarde le dices, Señor, bien Señor, si tú vas a hacer eso en mi vida, hoy quiero recibirte. Si tú quieres hacerlo en esta tarde, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Si tú en esta tarde quieres dejar que Dios intervenga en tu vida y te ayude, levanta tu mano ahí en tu lugar. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Y deja que el Señor obre en tu vida. Vamos, sé valiente allí. Levanta tu mano, quiero orar por ti en esta tarde. Tú que estás aquí por primera vez, veo tu mano levantada, amigo, valiente de Dios, veo tu mano levantada. Aquí también una dama, veo tu mano levantada. Alguien más en esta tarde, déjale que Dios intervenga en tu vida, deja que Él transforme tu vida. Allá también veo una dama levantando su mano. Alguien más aquí. Si tú te has alejado de Dios y quieres reconciliarte en esta tarde, levanta tu mano, también quiero orar por ti. Levanta tu mano. Si alguien se quiere reconciliarse con el Señor, aquellos que levantaron su mano, allí en tu lugar, la iglesia orando, por favor, ponte de pie, voy a orar por ti, ponte de pie ahí en tu lugar, ponte de pie, por favor, ponte de pie, ¿sí? La iglesia orando, cierra tus ojos ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Dios conoce tu corazón, Dios conoce por qué tú estás aquí, Dios sabe que necesitas de Él, y Él en esta tarde, Él se va a acercar a tu vida, porque su palabra dice que al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y Él en esta tarde te va a recibir a ti, porque ha visto un corazón necesitado de Él. Quiero orar por ti en esta tarde. Tú repite esta oración, por favor. Señor Jesús, tú conoces mi vida y conoces por qué estoy aquí. Hoy me acerco delante de ti. Te pido perdón. Yo reconozco que necesito de ti. He fracasado, oh Dios, en muchos intentos por cambiar y no he podido. Hoy, Dios, me acerco ante ti y te pido que me ayudes. Yo creo que tú moriste por mí para darme una nueva vida. Yo lo acepto en esta tarde. Ven a mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, bendice a estas personas. Guárdalos, ayúdalos. Ellos están aquí porque tú los has traído. Yo sé que tú anhelas escribir una nueva historia en su vida, Padre, y tú lo vas a hacer. Te doy las gracias porque eres bueno para con ellos como un día lo fuiste para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y amigo, los que se pusieron, por favor, ¿hay alguna persona? ¿Tienen algo para ustedes? Acompáñenlo. Sí, acompáñenlo, tienen algo para ustedes. Sí, pueden acompañarlo, por favor. Acérquense allá a su lado, hay unas personas. Iglesia, vamos a ponernos de pie nosotros, ya estamos terminando la reunión. ¿Cuántos creemos realmente que la palabra de Dios debe ser importante en nuestras vidas? Amén, amén. Vamos a presentarnos delante de Dios y pedirle que Él nos ayude, que Él nos dé el entendimiento para poder valorar y amar su palabra. Amado Dios, Padre, te damos las gracias. Gracias porque tú has dejado tantas cosas para nosotros, Dios. Y tu palabra bendita, Señor, es el mayor legado que has dejado para tu pueblo, para la humanidad. Perdona, Señor, si a veces no la hemos considerado,
no solamente en el leerla, sino también a veces en nuestras decisiones. Perdona que muchas veces hemos tomado decisiones en base a nuestras emociones o a nuestro beneficio, Padre, no tomando en cuenta tu mandato y tu palabra. Perdona, Señor, porque a veces no la valoramos y a veces tomamos en poco inclusive tus consejos. Ayúdanos a considerarla constantemente en nuestras vidas. Que toda decisión que podamos tomar sea conforme a tu palabra, conforme a tu corazón. Ayúdanos, porque nuestra humanidad muchas veces se contrapone contra todo ello, pero que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a poder amarla y a poder cumplirla, Dios. Gracias. Bendice a tu iglesia, Padre. Guárdalos a cada uno de ellos y que tu palabra también pueda dirigir y cuidar a cada uno de ellos, Dios, trayendo esa palabra de exhortación, de esperanza, de sanidad, de libertad que cada uno de ellos, de tus hijos, necesita. En el nombre de Jesús, Dios, te entregamos este tiempo. Amén, amén. Amén, amada iglesia. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que tengan un feliz domingo. Bendiciones. Estamos despedidos.